por física, o sea, por ejemplo, esta podría estar como agachada y cuando se eleva, por ejemplo ahí, que se elevó, mientras una va bajando, esta todavía va subiendo. Y cuando una ya bajó, esta se continúa meciendo, se regresa y se regresa. Lo que más se requiere es paciencia, sobre todo cuando es esto de los personajes. Y cuando somos como más primerizos en incursionar en este tipo de animación, pues ser pacientes. Es muy natural y muy normal que al inicio nuestros personajes se vean acartonados, que se muevan no tan fluido. Y pues esto va a requerir más que nada práctica, ¿no? Entonces también para que no desesperen, es como totalmente natural que al inicio los proyectos poco a poco vayan adquiriendo más personalidad, ¿no? En su movimiento. Aquí yo mi recomendación, lo que voy a hacer es que yo voy a animar primero el ciclo de caminado en estático. Y es así realmente como algunos, yo lo recomendaría, como algunos artistas lo hacen, como primero hago el movimiento y ya si se va a trasladar, pues ya después lo muevo. Entonces yo voy a mover las piernas ahorita como si estuviera en una caminadora fija, ¿no? O sea, caminando aunque no se esté trasladando, nada más haciendo que las posiciones de los pies sean correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a de hecho animar un solo segundo para que después yo podría empezar a ver cómo repetirlo, cómo hacer bucles. Para siguientes sesiones vamos a estar viendo con todo este lenguaje de expresiones, yo puedo empezar a crear también loops o bucles o empezar a auxiliarme de cosas de este estilo para agilizar mi trabajo de animación. Entonces lo que voy a hacer yo ahorita con la pierna, esto regularmente cuando sí hago yo sesiones presenciales de estos cursos, les muestro más como en vivo, inclusive como las referencias de ok, vamos a doblar así la pierna y todo, y hago como el acting con ustedes, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer es que primero voy a hacer las posiciones de la pierna de los pasos, que sería para caminar, ¿no? Que está ahorita la pierna en descanso, vamos a guardar la posición de la rotación y ya tengo la de los pins también guardadas. De hecho, de los pins que tengo aquí solamente voy a modificar esta para que se rote y las otras dos pues no voy a necesitar, entonces voy a eliminar esos pins. Que realmente pensemos en que solamente es una rotación, ¿no? Una rodilla realmente no se mueve, sino que se está rotando, ¿no? Entonces realmente yo nada más necesito el pin de aquí abajo, que es el que se estaría moviendo en caso de que rotara, y la pierna, ¿no? Y pues el tenis, la rotación, que también la voy a estar ajustando, ¿no? Entonces ahorita está en su posición de descanso. Voy a avanzar un medio segundo, unos 12 frames. Y lo que voy a hacer es que la rotación de la pierna la voy a rotar como si estuviese dando un paso. De hecho me voy a enfocar ahorita solo en las piernas. Voy a tomar mi puppet y la voy a flexionar, ¿no? Entonces ahí ya está como flexionada. Y el tenis pues tendría que rotarlo para que, miren, como si fuera a patear un balón, ¿no? O sea, está la pierna en descanso, se eleva. Y luego ahorita lo voy a exagerar, ¿no? La pierna avanza hacia el frente, o sea, se levanta, avanza hacia el frente y aparte se vuelve para dar la zancada o se vuelve a estirar y el tenis estaría viendo hacia arriba, así, y luego va a regresar a su posición de descanso, ¿no? Voy a avanzar otros 12 frames y voy a regresar a 0, a la rotación del tenis también a 0, y lo que hice es varias posiciones como el pie extendido, o sea, flexionado, se extiende hacia adelante, pues eleva el pie, o sea, como si se estuviera estirando y vuelve a pisar, ¿no? Y entonces eso lo tendría que repetir, ¿no? O sea, lo tendría así, ¿no? Ahorita es como una patada, obvio tendría que ser más fluido. Recuerden que estos keyframes de tanto de la pierna como la del tenis, yo los puedo mover, ¿no? Acercar para que sea más rápido. Aquí va un consejo, por ejemplo, yo los quisiera todos que proporcionalmente sucedieran más rápido. Si yo selecciono toda una grupo de keyframes y yo, por ejemplo, quisiera ajustar el tiempo entre estos que sea más cercano para no tener que muevo estos aquí y estos más cerca
y así y tal, yo puedo agarrar y seleccionarlos todos en conjunto. Y si presiono Alt y los empiezo a desplazar hacia la izquierda, lo que sucede es que se constriñe la distancia entre estos de manera proporcional, y entonces ahorita se aceleró, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue como muy fluido. Aquí que entra también, que tendríamos que meter como ya después lo que les estaba enseñando en la primera sesión, como darle más suavidad al movimiento, ir haciendo estos ajustes. Sería algo más o menos así lo que estoy necesitando, ¿no? Y se ajusta la pierna, ¿no? Voy a hacer ahorita, para motivo de la clase, como más sencillo, simplemente borré ahorita la pierna que habíamos duplicado. La voy a volver a duplicar y a colocar para que las dos se muevan. Ahorita obvio se mueven a la par, desfasar, ¿no? En tiempos. Ojo, acá lo que habíamos mostrado es que esta pierna pues controlaría al otro tenis. Tendría que actualizar la posición de este tenis a esta sección. Y ahorita pues las dos piernas se mueven como a la par, ¿no? O sea, tendríamos que alternarlas, ¿no? Mientras una pierna está en descanso, la otra está elevada y viceversa, ¿no? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es adelantar para que estén alternadas, ¿no? Entonces ahorita es ahí un pasito, o sea, habría que afinar. Se le ve ahorita más como una intención, como si estuviese corriendo, pero voy a irme ahorita como más fluido, ¿no? Digamos que dio un pasito, ¿no? Hacia adelante. Que miren, mientras una pierna está así, esto es como si estuviese corriendo, ¿no? Y obvio, si fuera esto un bucle corriendo, porque la otra pierna ya se frena, o sea, la otra estaría hacia atrás, así, y ya sería como que con un pie fue dando como saltos, ¿no? Ahorita lo que yo haría con el control de posición sería que lo desplazaría hacia adelante, ¿no? Y hasta puedo darle un poquito como la curva como que saltó, ¿no? Como ir viendo ahí, ¿no? O sea, como más cercano, ¿no? Ahorita pues estoy como improvisando ahí un poquito y demás, pero sería esta cuestión de ir sumando movimiento y ir haciendo como intención un acting, ¿no? Si esto fuera como que va corriendo, entonces también tendría que haber como que ver que ahí a lo mejor cuando llega y se frena, se trata de recuperar el equilibrio. Entonces ahorita muy sencillo, o sea, como que voy a ir poniendo a esto, por eso se le llaman puntos clave, y esto en cuestión de animación es más como ir haciendo un bloqueo de las posiciones. Por ejemplo, ahí como si hubiera dado un salto y cuando pisó se detuvo, pero a lo mejor hasta podría ser que se deslice todavía un poquito. Y esto, por eso se le llaman puntos clave. A esto se le llama ir como haciendo un bloqueo como de las posiciones, y ya después vas afinando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la cabeza también está estática, también por ejemplo con rotación. Yo podría como ir dándole también. Esto es mucho de observación y de ir estudiando como todo este tema. Ya es como toda ahora sí como todo un universo que, por ejemplo, si ustedes analizan cómo sería el péndulo de, no sé, de una cola de un gato cuando se está agitando, hay una como cadencia de que mientras una parte ya se fue a la derecha y va de regreso, o sea, hay físicas que hay que ir analizando. Ahorita vean cómo, o sea, se ve todavía muy acartonado, lo voy a ir todavía como puliendo, pero podemos ir por ejemplo con el puppet del cabello, ¿no? O sea, como a lo mejor ahí que la cabeza subió, tendría que elevarse el cabello y luego bajar. Entonces el cabello, ¿no? Así subió y se mece, ¿no? Entonces vamos a darle que aquí el cabello lo tengo
venga como no tan abajo, no tan... Entonces, por ejemplo, vean, o sea, el cabello con el Puppet Tool lo estoy moviendo, ¿no? Ahorita, muy sencillo, por ejemplo, con los ojos, lo que les decía, si metiera mascarillas y todo, podría estarlos moviendo. O ahorita algo muy sencillo, que simplemente son esferas. Estoy como que en 2 frames se cierren, se mantengan ahí como cerrados y luego se vuelvan a abrir, ¿no? En escala simplemente los achaté y los volví a abrir. Y por ejemplo, pues podría yo ponerlos ahorita como más arbitrarios, como ese pestañeo, como uno tras otro, pero irle dando vida a este personaje. Tener la marioneta bien armada pues me va a permitir como darle mucha pues como darle mucho más personalidad, de que yo pueda ir como dándole una actitud a mi personaje. Por ejemplo, este brazo también todavía falta modificarlo, que avanza, a lo mejor se le agita el brazo. Vamos viendo por acá. Vamos a ver. Vamos a darle como acá. Entonces miren, por ejemplo, el brazo ahí con rotaciones. También habría que darle con el Puppet, por ejemplo, avanzo. Cuando está corriendo, a lo mejor más bien el brazo tendría que ir tal vez para atrás y tal vez flexionado. Vamos a ver dónde están los Puppets que le había metido. Vamos a meterlos 1. Dos y 3. Y entonces, por ejemplo, ahí lo llevamos, ¿no? O sea, vamos como igual el brazo, por ejemplo, el mismo torso, ¿no? Que es como una playera, que yo le podría poner como un Puppet de aquí y a lo mejor acá en los extremos, y jugar a que mientras se mueve también se distorsiona para hacerlo lucir como más natural. Como si se estirara, se le jala. Entonces aquí es como mucho más paciencia, ¿no? ¿Qué más nos falta? El segundo brazo, para darle un poco de profundidad, como si la estuviera oculta. De hecho, este brazo y esta pierna deberían de ir hasta abajo, ¿no? Para que estén por detrás de... Más bien es el brazo y la regadera, ¿no? Brazo y la regadera van hasta abajo, ¿no? Brazo 2 y regadera. Y que la traiga por detrás. Se empieza ahí a elevar y regresa a su posición, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ahí saltó, se está como frenando, y la regadera, lo que les decía, como pensando como en cómo se mece la cola de un gato por física. O sea, por ejemplo, esta podría estar como agachada, y cuando se eleva, por ejemplo ahí, que se elevó, mientras una va bajando, esta todavía va subiendo. Y cuando una ya bajó, esta se continúa meciendo, se regresa y se regresa y se regresa, ¿no? Y ahí habría que jugar después con aceleraciones. Ahorita todos son como
como movimientos muy, muy bruscos. Pero vamos a estar... Pues esto, por ejemplo, ahorita lo hice en 15 minutos. O tú te podrías echar, o sea, y estoy haciendo 1 segundo. Entonces, si les llegan a requerir como un proyecto donde quisieran como personajes muy expresivos, con mucho movimiento, pues tendrían que ir calculando con su tiempo qué tan rápido es, ¿no? O sea, como hacer 1 minuto muy fino te puede llevar semanas, ¿no? Entonces todo depende qué tan lo necesite, como si lo necesita el proyecto. Vamos a ver acá el cuello y va a voltear abajo, ¿no? Y recuerden que, por ejemplo, ahorita que los movimientos son muy, muy rápidos. Por ejemplo, yo puedo activar dentro de estos switches unos que se llaman Motion Blur. Y miren lo que pasa yo lo activo. Lo que hace es que va a haber un barrido de movimiento dependiendo de la velocidad en la que se muevan los píxeles. Entonces miren esto. Ahorita tarda más en procesarlo, pero pues nos va a dar mayor como dinamismo, ¿no? Vean esto, como estoy reproduciendo y se siente ahí el movimiento, ¿no? De hecho, ahorita que lo iba analizando más en cámara lenta, por ejemplo, que levanta la pierna, pues yo lo que haría ahorita aquí en el torso con el puppet, que como si su pierna estuviera jalando la playera. Y ahí, ¿no? Inclusive con este mismo de controlador de posición, pues yo puedo enfatizar, ¿no? A lo mejor como saltó, como si se fuera casi a caer. Exagerar, como si se fuera a resbalar. Ay. ¿No? Entonces ahí ya tendría que ser como el acting. Normalmente cuando yo doy este curso, lo que me gusta mucho es ver el resultado, que todos vayan animando, como ver qué diferentes personalidades le dan, porque con el puro movimiento podemos lograr pues como resultados totalmente diferentes a que camine todo lento, a que sea algo más caricaturizado. Miren, casi como si se fuera a resbalar. Y podríamos jugar ahí con la expresión, ¿no? Con la boca, que ahí justo si se va a caer, que abra la boca, ¿no? Y luego ya sonría, ¿no? Justo un acting. Si esto tuviera cejas, sería más expresivo todavía. La boca la puedo hacer grande, la puedo escalar, la puedo mover también de rotación. Entonces este es como el ejemplo que estamos trabajando ahorita. Un libro muy básico que pueden conseguir en digital, como un clásico, es este libro que te trae como ciertas anotaciones hasta en tiempos y todo, como para ejercicios para que tú puedas ir viendo cómo darle un carácter a los personajes, y que pues todo depende también del tipo de personaje que tú tengas, ¿no? Cuál es su actitud, si es grande, es pesado, es delgado, es juguetón, es más serio. Entonces todo un universo a explorar. Pero aquí pueden aprender con esta documentación como cosas más de principios, como de animación, de cómo podrían ir pensando el movimiento, ¿no? En la cuestión también de tiempos y de puntos clave. Entonces, para esto tal cual no hay como reglas. Obvio, sí hay como métodos, recomendaciones, hay mucho ahí que visitar y aprender, pero pues se los dejo como la recomendación. Esto lo vamos a continuar en nuestra siguiente sesión, que va a ser utilizar este mismo ejemplo. Vamos a ver las partículas, vamos a ver efectos de distorsión que no terminamos de ver aquí, como más efectos que podemos agregar para ir facilitando toda esta parte de darle vida a los escenarios y a los personajes. Ver esta parte más de los efectos que podemos meter a estos personajes. Vamos a ver el proceso que se llama tracking. Va a ser realmente sencillo y rápido, donde vamos a ver cómo podemos incrustar estos personajes a cámaras reales en vivo, ¿no? O sea, que yo lo puedo incrustar, ya sea gráficos como tipografías o personajes, incrustarlos a un escenario
que yo levante con una cámara, ¿no? En una locación para poder integrarlos a una escena. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.